Mariano Calmels. Mariano Calmels es docente y es profesor de educación física, diplomado superior en organizaciones de la sociedad civil por Flaxo, cofundador de la asociación civil Agora Ludus. Ha desarrollado formaciones en temáticas vinculadas al juego desde la perspectiva de derechos y ha integrado equipos técnicos de gestión estatal en políticas sociales y educativas a nivel municipal, provincial y nacional. Miembro de la Mesa Nacional del Consejo Federal por la Defensa del Derecho a Jugar, de Morón, provincia de Buenos Aires. Y Gonzalo Sanguinetti, licenciado en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, maestrando en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ejerce la docencia en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Mesa Nacional del Consejo Federal por la Defensa del Derecho a Jugar e integrante del comité editorial de la revista Adinata, revista digital de la Cátedra de Teoría y Técnica de Grupos 2 de la Facultad de Psicología. Eh, Bien, los dejo con los compañeros y a disfrutar de estos encuentros. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo son los inicios, no? Porque el cuerpo te lo hace pagar, porque ahí está esa tensión ahí eh, presente. Si le ponemos una palabra, algunos lo llamábamos nervio ahí, con las compañeras y compañeros desde el consejo. Es una alegría enorme que la primer voz, la primera palabra venga de tan al sur. Mariano nos habla desde el hoyo o el Bolsón, estamos ahí al lado. No sé si al final desde dónde andás, pero bueno, una alegría inmensa dar este paso. Yo voy a decir algunas cosas referidas a este primer encuentro y la cátedra tiene una gestualidad y tiene una intención de ir hilando, de ir cosiendo, de ir tejiendo dos vectores o dos dimensiones o dos caras de una misma moneda que abrazan una misma razón, una misma causa, que es la cuestión del juego. Nosotros no conseguimos otra manera de mirar al juego, sino desde su dimensión poética y de su dimensión política. Creemos que, que ambas miradas se complementan y a su vez se potencian. Así que bueno, es movilizante en lo personal, sin duda, pero en lo colectivo, materializar este momento y encararlo y el agradecimiento a que tantos compañeras y compañeros de tantos lugares de nuestra Argentina, de nuestro país y de países hermanos, se sumen hoy y se vayan incorporando a lo largo de este trayecto que a esta altura del año, bueno, hay que animarse, ¿no? A encararlo, ya cerrando el año, serán cinco encuentros, cuatro sincrónicos y uno último presencial para los que puedan tener la oportunidad de viajar hasta allá, hasta San Martín de los Andes, y uno último, y ese último también transmitido por streaming. Eh, los cuatro encuentros de la cátedra, decíamos que tiene estas dos dimensiones, o está este hilado o este entramado entre política y poética, y hacen centro en una temática en particular en cada uno de ellos, ¿no? Bueno, hoy vamos a poner el foco y el acento en la dimensión política y poética, dando esto, pensando un espacio para la conversación, ¿no? La imagen que se nos viene es que entornamos la puerta y adentro y hay que poder construir este espacio que lo llamamos de cátedra abierta para que sea un espacio, Mariano hablaba de él nosotros, pero para que se fortalezca en lo colectivo. Y van a surgir cosas en el marco de esta cátedra, y van a surgir actividades y gestos y acciones autogestionadas a partir de lo que va sucediendo acá y lo que nos vamos compartiendo y lo que vamos aprendiendo comunitariamente, y bueno, de eso se trata, ¿no? Eh, es movilizante, digo, encararlo el tema porque en sí mismo es una cátedra que yo rumiando el nombre y el título, si ustedes observan muy detenidamente, han circulado documentos y cosas, y hasta diríamos que es una cátedra errante de entrada nomás, ¿no? Porque fíjense ustedes que muchas veces hemos nombrado que es una cátedra sobre políticas y poéticas, sobre el derecho a jugar, del derecho a jugar, acerca del derecho a jugar, la hemos nombrado como
con esos artículos, con esos pronombres. Em, si tuviese que pensar el sentido de la cátedra, diría que es una cátedra que fija lo errante y desata lo fijo. Es decir, fija un posicionamiento en torno a jugar o al jugar como un antídoto al apuro en el que nos pone esta etapa, podríamos decir, el capitalismo financiero, que intenta poner en un mismo plano el tiempo y el dinero, el tiempo y la dinamización o la monetización de nuestra vida, que pareciera ser esa la manera en la cual tenemos de vivir y habitar el mundo, ¿no? Habitar nuestro tiempo. Y eso justamente es lo que buscamos desatar, ¿no? Eso que parece instalarse como fijo, nosotros buscamos provocar, desatarlo bajo esta intencionalidad. Porque además nada puede desanudarse sin tener un punto fijo. Quien le guste la pesca o anden con los nudos por ahí, van a ver que si intentan desarmar una galleta, lo que se llama las galletas, ¿no? Cuando se arman los nudos, si no encuentran un punto fijo, no lo van a poder desanudar, se van a terminar enredando con el mismo nudo, va a terminar en un quilombo bárbaro. Bueno, necesitamos un punto fijo. Y al necesitar un punto fijo, por eso desde el Consejo pudimos ir construyendo algunas afirmaciones de este tiempo. Y una de las premisas o las primeras afirmaciones es tomarnos esto medio en broma, digamos, medio en broma. Em, Muy seriamente en broma, diría, ¿no? Eh, Porque al bromear con esto, sentimos que nos da consistencia, nos da peso específico. Eh, de hecho, hasta en nuestro nombre, ¿no? Conformar una red nacional que sigue creciendo. Mariano refería ahí más de 30 organizaciones, 50 compañeros y compañeras que se fueron incorporando, fueron compartiendo lo suyo, fuimos construyendo un modo común de abordar la cuestión del juego en las organizaciones y personas que están interesadas en el tema y demás. Eh, y que y que esa institucionalidad es una institucionalidad autoprovocada, digamos, ¿no? Es decir, el Consejo Federal por la Defensa del Derecho a Jugar, wow, qué rimbombante, ¿no? Y bueno, jugamos con esa institucionalidad y bienvenido que así sea, ¿no? Porque creemos que en ese plano también podemos dar la discusión. Es como la puerta de entrada para dar algunas discusiones, ¿no? Así que bromeamos un poco con eso, nos provocamos esa institucionalidad. No por la cosa de hacer algo distinto, porque lo distinto por lo distinto mismo no conduce a nada, el cambio por el cambio mismo no conduce a nada, un cambio con contenido o con sentido sociopolítico sí, ¿no? Eh, y, y es que en rigor de verdad, nosotros bromeamos con eso porque lo que intentamos es construir, es producir respuestas más eficaces a una pregunta que nos insiste desde el comienzo, desde estos 4 años caminados juntos y juntas. ¿Cómo hacer para multiplicar el jugar como latido persistente e insistente de un pueblo caminando hacia su dignidad? ¿Cómo hacer para multiplicar la acción de jugar y todo lo que eso conlleva como la materia prima desde la cual reunimos todos los atributos que necesitamos para caminar juntos, juntas, colectivamente, organizadamente, a restituir algo de nuestra dignidad como pueblo? Y eso, bueno, lo hacemos así en broma porque también jugamos con la idea de la cátedra, ¿no? Vieron que la cátedra tiene, o la noción de cátedra tiene toda una representación bastante a veces elitista, ¿no? O los academicismos lo han tomado. Hay espacios que sí, espacios que no. Nosotros creemos que jugamos un poco con esa noción. Acá no va a haber una silla especial ni para los especialismos, eh, ni para ni para lo erudito, digamos, ¿no? Así que de alguna forma le profanamos la noción de cátedra a esos academicismos para hacerla nuestra empleada, nuestra de este modo, ¿no? Con sus voces, con las que ponemos alguna palabra para arrancar y lo que todos iremos construyendo más colectivamente.
porque necesitamos humanamente, necesitamos colectivamente, necesitamos argentinamente construir un nosotros que ponga en el centro de nuestra lucha la garantía de la experiencia de jugar para que todos los pibes y pibas y para que nosotros como comunidad adulta, como la puerta que abre nuestro derecho a vivir y andar por esta vida, sin tan solo imaginar o pretender que andamos para trabajar y consumir. Hay otros sentidos y creemos que son a partir de esta pregunta. Por eso jugamos y para eso jugamos. Em, Solo una distinción, digamos. ¿Por qué venimos con la broma? Ustedes sabían que, solo cuento esa nota de color, que la broma viene de, bueno, hacernos bromas, ¿no? Y demás, pero la broma en rigor de verdad, ya que veníamos con la cuestión marítima, ¿no? Agradecidos al regalo que nos dimos al principio, ese hermoso pez, ¿no? Que anduvo ahí por los 1000 y pico de metros de profundidad del mar argentino, ¿no? Esa especie de pez luz que ahora dirá alguna cosa. La broma es un molusco, ¿no? Es un molusco milenario que vive en el agua salada, es un molusco que come o carcome la madera de los buques y los buques en la antigüedad, digamos, al ser atacados de broma, se han hecho tan pesados que se han hundido, digamos. Es decir, que ese pequeño bichito del mar, comiendo muy, muy de a poquito, la madera de los buques, se cargó encima, mandó al fondo, mandó al fondo del mar a unas cuantas carabelas y pudo más que unos cuantos piratas y unas cuantas ofensivas, ¿no? ¿Quién le iba a decir? Bueno, de ahí la cosa de broma pesada, evidentemente, ¿no? Así que venga la broma entre nosotros porque nos va a dar peso específico, nos va a dar potencia y no nos va a permitir andar en la liviandad de las cosas. Eh, Esta cátedra, yo quiero decir que va a intentar jugar todo el tiempo entre las preguntas que nos hacemos para construir una realidad más justa, una realidad más equitativa, bueno, una vida más digna de ser vivida, y qué tiene que ver la experiencia de jugar con eso, ¿no? Ustedes saben que cuando veía en estos días y ahora hermosamente la experiencia de ese pez ahí en el fondo del mar, donde el submarino le apaga las luces, ¿no? A los investigadores de CONICET le apaga las luces a su propio submarino y de repente, wow, ese pez despliega toda su magia, ¿no? ¿Quién iba a decir que eso anda por ahí abajo, ¿no? Em, y ustedes saben que yo descubrí que ese pez lo vengo buscando hace 24 años. Hace 24 años vengo buscando ese pez. Em, 24 años porque cuento esto personal, allá por noviembre del año 2001, noviembre del 2001, un mes antes del descalabro, digamos, este, una niña, yo participaba en un grupo de estudio, debe haber algún amigo, algún compañero por acá presente también, grupo de estudio en el cual producíamos una revista cultural, la revista se llamaba Epicuro, el cuerpo que se juega en la cultura. Cada uno de los números de la revista sacaba un eje, un tema, digamos, para pensar cuestiones de lo corporal y demás. Y en ese número, el número 7, el tema era la creatividad. No la creatividad de los publicistas y que se arrogan que son creativos, el show del Clio, bueno, se me cayó una sota ahí, pero no importa. Y estas cuestiones, sino la creatividad como punto de partida para la imaginación, ¿no? Y que la creatividad habita en nosotros, solo es cuestión de animarse a desplegar. Y bueno, y en ese número nos llega un cuento de una niña de 8 años, se llama Lucía, ella. No voy a poder leer enteramente el cuento porque no, se me va a ir el tiempo y acá el coordinador me va a retar, pero quiero respetar eso. Pero sí, sí, cuento así muy brevemente que ella cuenta la historia de un pez luz, ¿no? Lo llamo así, el pez luz. Y que este pez vivía dentro de una pecera en Buenos Aires, en una casa que era un departamento en el quinto piso, y que en el seno de una familia que se llamaba los Portoni, y que bueno, un buen día esa pecera se rompe o estaban en obra y
ese pececito que estaba dentro de esa pecera, bueno, se perfora el suelo y pum, y cae en una lámpara en el piso de abajo, de la familia de abajo, del cuarto piso. Y ella dice que, bueno, que cuando cae sobre la lámpara se transforma en pez luz y que la familia del cuarto piso se llamaba los ayudantes. Y que, bueno, que eran los ayudantes porque sin preguntar demasiado ayudaban a lo que andaba, a cualquier cosa que daba vuelta por ahí. Dice, esta familia, los ayudantes, los ayudaba. Bueno, la cuestión que el pez luz empieza como a tener un montón de experiencias y de cuestiones que le pasan en la vida, y es muy hábil porque aparte es capaz de reparar juguetes, colabora en mudanzas, se mudan como 4 o 5 veces de lugar, bueno, anima la celebración de cumpleaños, hasta se casa con una pezluza, increíble, ¿no? Y tienen pezlucitos, así le llamó. Bueno, todas estas cosas le van pasando hasta que llega un capítulo que dice, bueno, y aparece la enfermedad, ¿no? Nombra a Lucía. Y acá sí lo voy a leer porque es de la autora, ¿eh? De Lucía hace 24 años. Y dice así, una mañana clara de abril, uno de los pezlucitos se enfermó y lo llevaron al veterinario. Pero por desgracia el veterinario era de los seres grises y cerrados, que nunca había podido mirar a lo diferente. Por eso, al ver al pez luz, la pezluza y los 10 pezlucitos, ¡bum!, se desmayó. Tuvieron que buscar por otro lado y finalmente llegaron a un señor muy simpático y regordete. Él les dijo la solución. Había solo una cura posible. El pez luz tenía que buscar una planta violeta y amarilla en el fondo del mar. El valiente pez luz, como en esto de la natación la tenía bien clara, bueno, no tuvo problema. Buscando y buscando, andando y andando, nadando y nadando, charlando con las sirenas, con los pulpos, con los delfines, con las estrellas de mar, pudo llegar a la planta tan buscada. Y de verdad, el cuento se acabó. Pero antes de terminarlo definitivamente, quiero decirles esto, y que esto lo sé, porque está en mi imaginación. Y seguro que ahora en la de ustedes también. Y ahí termina Lucía con su cuento. Y la verdad que hace 24 años que nos fue dando una pista. Ahí hay una pista. La pista está, hay que salir a buscar flores violetas y amarillas. ¿Cuáles son las flores violetas amarillas que van a sanar esta vida, esta patria? Habrá que salir a conversar con los pulpos y los delfines y con las estrellas de mar que encontremos por ahí. Habrá que construir los puentes y los diálogos que sean necesarios. Si queremos que el derecho al juego, el derecho a jugar no, sea evidentemente reconocido, constituido como algo indispensable, innegociable en la vida nuestra y la vida de nuestros pibes, nuestras pibas. Bueno, hay que hacer todo eso, ¿no? Eh, y hay que tener la generosidad de Lucía, hay que tener la generosidad de Lucía, que lo que tuvo en su imaginación, su buena idea, su buen recurso, su pista por dónde está la cosa, no se la quedó para ella. Dijo, esto está en imaginación, yo lo sé y sé que es por acá. Pero listo, ahora es de ustedes. Hagan algo con esto. Bueno, quizá hay una pista ahí. Por ahí hay que volver a escuchar a los pibes del 2001, ¿no? Por ahí hay que volverlos a escuchar. Quisiera traer para ir concluyendo, esta correlación que vemos medio acuática, ¿no? En este inicio de esta cátedra. Porque además el agua es una buena metáfora, es una buena manera de interpretar, de comprender y de abordar la cuestión del juego. Digo. No quisiera hoy compartir el juego ni desde una disciplina, ni desde un campo epistemológico, no, nada de eso, digamos. El agua nos va a explicar un montón de cosas. O escuchar a Lucía, digamos, nos va a explicar un montón de cosas de qué dimensión política tiene esta cuestión de jugar.
Em, Buceando con la cuestión del agua, quiero traer a colación que aprendamos de una experiencia y ligada a un concepto. Esta es una experiencia que ha sucedido, bueno, en nuestro país hace algunos años. No sé si hay mendocinos o mendocinas en esta clase, en este encuentro, pero quiero traer un hecho de estos años, ¿no? Que, que desencadenó en, bueno, en una de las movilizaciones más importantes de la provincia y del pueblo mendocino, que fue lo que se llamó la Marcha del Agua, ¿no? Bueno, lo que sucedía ya por mediados del 2019, sin mucho detalle porque no soy de ese lugar y no conozco esas particularidades, obviamente, pero bien sirve para compartirlo acá. Bueno, ante un intento de modificar una de las leyes que protegía el uso de sustancias por las empresas mineras, eh, bueno, lo que sucede es que esa ley lo que hacía era proteger el uso de sustancias tóxicas por parte de las mineras que desencadenan obviamente en el curso del agua, ¿no? Y lo que la ciudadanía se opuso a esto, em, lo que generó una amplia coalición. Vamos con esa palabra como premisa, ¿no? Política. Una amplia coalición. Una coalición compuesta por asambleas socioambientales, por productores agrícolas, productores vitivinícolas, los grandes vinos están en Mendoza y en San Juan y esa zona, y Cuyo y La Rioja y Catamarca. Reunió a científicos, reunió a estudiantes, reunió a docentes, reunió a medios alternativos de comunicación, a ciudadanos despolitizados, a ciudadanos movilizados, bueno, a la ciudadanía en general. Las estrategias incluyeron manifestaciones, recitales, eventos culturales, eventos en la calle, acciones judiciales, presentaciones mediáticas, negociaciones políticas, colectas. La consigna era el agua vale más que el oro. Eh, bueno, una concesión ahí, ¿no? Porque hasta en la consigna se nos mete el mercado porque tuvimos que ponerle como el agua vale más que el oro, ¿no? Porque el agua, porque sí, digamos, no, había que ponerle un valor. Eh, la pregunta que traigo para poder ligarla con la cuestión del juego es, bueno, ¿qué se puso en juego ahí? ¿Qué cuestiones desataron ese proceso eh, de participación popular, de participación comunitaria, de participación multisectorial? Y para comprender este fenómeno y apoyarnos en pensar la cuestión de la defensa del derecho al juego, la búsqueda por la construcción de políticas para el derecho al juego, lo que nos invito es a que podamos tomar un concepto que viene de las ciencias políticas, un concepto que acuñó Paul Sabatier, estadounidense, allá por las finales de los 80, que es la concepto, la noción de coaliciones promotoras. Bueno, ¿qué es una coalición promotora? Es un concepto que permite analizar la dimensión sociopolítica de las luchas por derechos sociales, y el modo en que diferentes actores, ya dije antes la diversidad de actores que confluyeron en esa acción política, ¿no? Del freno a la ley, a la modificación de la ley. Este, mm, bueno, coinciden estos actores para lograr incidir en la agenda pública sobre alguna cuestión, ¿no? El concepto, obviamente, que surge en contraposición a la idea, Sabatier dice que las políticas públicas no se construyen verticalmente, sino que emergen colectivamente desde la problematización que hacen los territorios, la ciudadanía sobre las cuestiones que los atraviesan, ¿no? Sucede que hay cuestiones que son tan transversales que solo falta reunir esa dispersión, poder condensarla en gestos y actos comunes para que cobren fuerza política. Es una profunda creencia, digamos, a tratar de constituir, explicitar, condensar, nombrar cuál es esa creencia común. La experiencia de Mendoza muestra sin duda que la defensa de un derecho no es solo un problema legal o un problema técnico,
sino que es una disputa entre coaliciones que tienen diferentes visiones. Mismo Bachelard, desde otra visión, no sociopolítica, sino poética, nos va a decir que el agua no es solo, digamos, un recurso material. Él escribe un libro bellísimo, se llama El agua y los sueños, y él nos dice esto, dice, el agua es la mirada de la tierra, su instrumento para contemplar el cielo. El agua es la mirada de la tierra, su instrumento para contemplar el cielo. Desde esta perspectiva podemos decir que la movilización mendocina la podemos mirar como la defensa de ese espejo común. Es decir, es la posibilidad de que la sociedad siga contemplando su futuro. No era solo el bien material, digamos, sino que era un sueño común, ¿no? Un porvenir. Em, el agua es un elemento que nos invita al reposo y a la profundidad, dice Bachelard en la misma obra. El agua es un elemento que nos invita al reposo y a la profundidad. Reposo y cuidado, como tiempo suspendido. Tiempo de infancia que se despliega sin las urgencias, sin las presiones de lo útil, de lo productivo. Es decir, así como el agua alimenta la vida material, el juego alimenta la vida simbólica y la vida afectiva. Es nuestra materia prima. Podemos decir que el juego, de alguna forma, es el agua de la infancia. Es la materia prima donde flotan, donde se nutren, donde se fusionan los sueños de quienes están creciendo y los estamos mirando y los estamos cuidando. Necesitamos entonces, para cerrar, sé que estoy en tiempo, construir una coalición promotora por el derecho a jugar. Una coalición promotora que articule familias, educadores, investigadores, organizaciones comunitarias, populares, el sector privado, organizaciones públicas, organismos públicos, universidades, redes comunitarias, medios de comunicación, legisladores y podemos seguir. Seguir avanzando en campañas de sensibilización, de producción de evidencia científica, experiencias territoriales, alianzas internacionales, incidencia política, litigios estratégicos, disputar los espacios públicos. Se trata de una tarea que es ya, pero no es ya que la vamos a resolver. Es largo. Hay que caminar despacito, pero vamos a llegar lejos. Requiere sostener esta tensión y esta discusión mucho más allá que cualquier coyuntura política, mucho más allá, ¿eh? Y de cualquier disputa de sentido cultural. Generar evidencia, impulsar campañas, incidir en las legislaciones. Bueno, son pasos estratégicos que necesitamos para poder hacerlo, para poder develar, insistir y persistir en la dimensión política del juego. El juego, como el agua, es vital. Sin él, la vida se nos empobrece. Todo este proceso en marcha implica caminar despacio, como decíamos, para llegar lejos. Así como Mendoza, lo que estaba en juego no solo era un bien material como el agua, sino también un imaginario colectivo, un sueño compartido, un porvenir en juego. La defensa del derecho a jugar implica construir una coalición promotora bien amplia, sostenida y compartida en una creencia profunda, la creencia de que el juego como derecho humano universal es innegociable. Yo termino, porque ya estamos, solo recogiendo, recuperando tres afirmaciones, tres puntos fijos, como decíamos al principio, que a nosotros, al menos como colectivo, como red en crecimiento, nos sirven como faro, nos sirven como norte. Uno, queremos construir una trama que anide, que proteja y que arroje decididamente políticas de jugar. Dos, vamos a construir acciones y pronunciamientos que vayan hilando horizontes de justicia y que muevan la aguja de las transformaciones sociales, culturales y políticas que necesitamos. Tres, y último, si somos capaces de trasladar el juego y sus atribuciones, nuestra capacidad de organizarnos, de tomar decisiones, de innovar, de tomar riesgos, de crear, de inventar, de imaginar, si somos capaces de trasladar todo eso, todos esos atributos a nuestra vida, no nos para nadie. Muchas gracias. Bueno.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Qué gusto en verdad contar con ustedes aquí hoy en la difícil tarea de inaugurar, ¿no? De hacer el gesto de apertura. Em, del título, quizás de esta cátedra errante, me parece un título muy adecuado, incluso quizás más que abierta, errante o tan errante como abierta. A mí me tocó el punto de las poéticas del derecho a jugar. De pensar qué hay de poética eh, en este llamado, en este llamamiento que nosotros llamamos el derecho a jugar, ¿no? Y se me ocurrió em, traerles para que pensemos una hilatura que va a tratar de enhebrar infancia, juego, poética e imaginación. La manera de hilvanarlos que se me ocurrió fue traerles citas poéticas, ¿no? Hice un relevamiento, una búsqueda de citas que contienen imágenes poéticas para poder pensar eh, una lectura poética de la infancia, una lectura poética del jugar y una lectura más en clave de sospecha de cierta mutación actual que percibimos o que sospechamos, que entrevemos de la infancia y el juego que incide directamente en la imaginación, en nuestra capacidad de imaginar, tanto la imaginación política como la imaginación poética, ¿no? Es decir, vamos a pensar ahí, bueno, ¿cuáles son las condiciones para que podamos imaginar, política y poéticamente? ¿Qué precisamos? ¿Qué necesitamos? Las citas que traje funcionan quizás un poco a modo de juguetes del pensamiento, ¿no? Como decían ahí los dos Marians, la idea es que también los gestos que traigamos sean gestos no solo que hablan de jugar, que hablan acerca de lo lúdico, sino que lo efectúen, ¿no? Que lo hagan. Que mientras estamos pensando, podamos jugar también. Así que el pensamiento sea la materia también del juego, una materia lúdica. Entonces pensé en esa idea, ¿no? Como traerles algunas citas como juguetes de pensamiento, como citas para jugar, ¿no? Para jugar con sentidos poéticos. Hay algo que decía Marian que yo quisiera como por ahí resituar como un rasgo tal vez epocal que tiene que ver con cierta refractariedad a la infancia de la época. Esto lo podemos pensar desde muchos ángulos, verdaderamente, como hay un montón de lugares desde donde podemos apoyarnos para pensar esta premisa, ¿no? De que hay algo del tiempo de la época que se vuelve refractario a la infancia. Específicamente yo quiero quizás señalar la percepción de una escasez de la temporalidad infantil, ¿no? Eh, Como decía Marian, todo tiempo, en nuestro tiempo, está asediado por un imperativo de productividad y de utilidad y de rentabilidad que pareciera que ya no se puede perder el tiempo, ¿no? Y si no podemos perder el tiempo porque todo tiempo tiene que rendir, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para jugar si no podemos perder tiempo? Porque jugar es el placer, el goce, el disfrute, la alegría de perder el tiempo, ¿no? La más interesante de las pérdidas, ¿no? Como la pérdida del tiempo. Ese truco que hace el juego que es poder disfrutar de lo que perdemos. Truco extraordinario. Eh, Esa es como la primera cosa por ahí que quería situar para que empecemos a hacer estas variaciones poéticas en torno a la infancia, al juego y a la imaginación, ¿no? Eh, lo primero que por ahí tendríamos que decir respecto, para empezar a jugar con las poéticas de la infancia, es que no vamos a situar a la infancia como un sinónimo de niñez, ¿no? Vamos a pensar la infancia como otra cosa. Sobre todo porque sabemos que hay niñeces sin infancia, ¿no? Hay niñeces privadas y sin derecho a la infancia. Así como, por supuesto, hay adulteces
que han perdido la infancia, que han carecido de la infancia, ¿no? Pero sobre todo no restringimos la existencia de la infancia al universo de las niñeces, porque queremos pensarla como un hábitat de una función poética, de un estado de sensibilidad poético, y también como un modo de existencia poético. Incluso podemos pensarla también como el sentido lúdico de lo vivo, ¿no? Nosotros tenemos 5 sentidos, ¿no? Un abanico de 5 sentidos con los cuales construimos una percepción sensible de la realidad. Que a eso se le suman, en el último tiempo se les han sumado 3 sentidos más, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí eso. Y me interesa que podamos pensar la infancia como un sentido lúdico, ¿no? El sentido con el que captamos lo lúdico. Y que añade otra capa perceptiva a nuestra relación con la realidad, con el mundo. Y el primer juguete de pensamiento que quería traerles es un verso de una poeta estadounidense que se llama Louise Gluck, en el que ella dice: miramos el mundo una sola vez, en la infancia. El resto es memoria. Es un verso muy bello, muy interesante, y que quizás intuitivamente o a primera vista, a primera lectura, puede llevarnos a interpretar o a leer que el mundo es algo que quedó atrás, ¿no? En la infancia. Y todo el resto es lo que recordamos del mundo, ¿no? Pero a mí me gustaría como ampliar un poco más o profundizar, expandir esa lectura. No vamos a pensar o situar a la infancia ni como un estadio evolutivo, ni como un momento del pasado, ni como una etapa que se supera, ni como nuestra parte inmadura, incompleta o acabada. Sí, Silvia, Luis Lucas es la autora. Sino que vamos a situar la infancia como una función vital, que perdura a lo largo de toda la vida, con suerte. Si tenemos suerte, la vamos a poder hacer perdurar durante toda la vida. No solo una función vital, sino también un reservorio de fuerzas capaces de abrir la imaginación del mundo. Pensamos la infancia como el topos de la imaginación, el lugar de la imaginación, el lugar donde reside las fuerzas de la imaginación. En ese sentido, con infancia nombramos un estado de posibilidad del mundo, ¿no? Como ese momento en el que todo está en estado de posibilidad todavía, ¿no? Como el mundo no está realizado, no está determinado, no está ordenado, no está significado. El mundo en estado de posibilidad. En ese marco de cosas es el juego en la infancia la vía que nos permite relacionarnos con el mundo como un estado de posibilidad. Toda vez que jugamos, estamos en la infancia, lo sepamos o no. Podemos jugar siempre y cuando pasemos por la infancia, ¿no? Cada vez que jugamos, que nos disponemos a jugar, y ahora vamos a ver un poco de qué se trata eso, es porque hemos ingresado a la infancia, ¿no? Eh, en esa articulación de infancia y juego, encontramos poéticas del mundo. A eso le llamamos a la imaginación, la creación, la ensoñación, la fantasía, como potencias poéticas que no son, ¿no? Porque hay como una vinculación medio automática occidental de la imaginación, la fantasía, la ensoñación a la ficción como algo que no es verdadero, ¿no? Como que tiene menos peso específico, menos peso o dignidad ontológica, ¿no? Menos peso existencial que la realidad, o que lo real, o que los hechos, ¿no? Eh, a nosotros nos interesan esas potencias poéticas porque creemos que inciden más decisivamente en el mundo que cualquier otro realismo, ¿no? Aunque no lo advirtamos tanto, aunque no lo consideremos tanto, aunque creamos que el peso de los hechos o que los datos o que la información tiene más eficacia o más potencia performativa que la creación, la imaginación, la fantasía, la ensoñación. Con infancia nosotros queremos decir o ubicar esa función que siempre puede inventar otra vez el mundo.
designamos así a un cierto estado poético de la existencia, a un cierto estado poético del mundo y a un cierto estado poético de la lengua. Siguiendo un poco esa línea, también queremos proponer que la poesía cuenta la infancia del mundo. Es decir, que también hay un estado de infancia del mundo. Pero que hay momentos en donde esto lo sabemos, como lo podemos ver. Quizás no lo hemos llamado así, pero tal vez lo hayamos vivido, ¿no? Hay un momento en el que la existencia late como un estado poético. El mundo late como un estado poético. Y el lenguaje late como un estado poético. Esos son grandes momentos de la maravilla. Quizás parte de la elección del video del gesto de entrada a la cátedra tiene que ver con algo de eso. Hay algo de esa criatura luminosa en el fondo del abismo que señala un extraño principio poético de la materia, ¿no? ¿Qué hace esa, que ni siquiera sabemos si es un pez, ¿no? Como esa huella luminosa en el medio del abismo? ¿Qué hace ahí? ¿No? Es un efecto poético. Em, Como otra de las citas que me acompañan, otros de los juguetes de pensamiento, les quería traer un pedacito, un fragmento de una conversación entre Juan L. Ortiz, que es un poeta entrerriano, argentino, con Tamara Kamenzain, que es otra poeta argentina, en donde Juan Ortiz le cuenta, es una conversación sobre poesía, y Juan le dice, la poesía es la realización del estado de infancia que debe permanecer a través de todas las edades. Y llamo, dice Juan, estado de infancia a esa frescura, a esa sensibilidad y disponibilidad, a esa apertura a todo lo que aparece. Y añade, hasta la materia misma puede acceder a lo que llamamos vida. ¿No? Ahí hay una indicación que me parece muy preciosa de Juan L. No solo que la poesía es una realización del estado de infancia, es decir, que para poder hacer que poesía e infancia están inextricablemente unidas, articuladas, ¿no? Que se requieren la una a la otra, sino que hasta la materia misma, en ese estado de infancia, en esa realización del estado de infancia, puede acceder a lo que llamamos vida. Es decir, que lo inerte puede volverse viviente, ¿no? O esto que creíamos objetos inertes pueden convertirse en algo que tiene cualidad de viviente, ¿no? En ese sentido, la infancia como apertura sensible, como dice Juan, o como estado de sensibilidad, como decíamos al principio, es por definición insumisa al utilitarismo del mercado o a la instrumentalización del mundo. Porque nada es una cosa inerte, nada es solo o mero objeto de usufructo a uso o explotación. Todo viene, todo deviene pasible de una cualidad animada, de una cualidad sensible, de una cualidad afectiva. En ese sentido, la infancia, como poética, presupone un tipo de relación ético-política con el mundo, ¿no? Que no es una relación de uso, no es una relación de explotación, no es una relación de entendimiento, tampoco de acatamiento, sino de desobediencia encantada, ¿no? La infancia como una desobediencia encantada. E incantatoria también, ¿no? Porque tiene la capacidad de encantar las cosas. En ese sentido, me da la sensación de que lo que estamos tratando esta variación poética que estamos haciendo sobre la infancia, es con toda precisión una contrafigura de la crueldad. A mí me parece que la infancia es en el presente una suerte de antinomia de la crueldad. Y no es casualidad que estemos en un momento en el que las infancias están siendo específicamente vulneradas y puntualmente atacadas, ¿no? Em, Otra cita que quería traerles para seguir un poco la variación poética es de una escritora argentina, una ensayista argentina, que se llama Natalia Ortiz Maldonado, no sé si alguien la conoce, es editora, ensayista y docente universitaria. Tiene un libro que se llama Destellos, que es muy bello, es como una suerte de diario de cuarentena. Y en ese diario ella escribe que la infancia es el territorio común de la total radiancia de las palabras. La total radiancia de las palabras. La lúcida expresión del juego
y la equivalencia entre la apertura de una naranja y la apertura de un mundo, ¿no? Esa equivalencia me parece exquisita, ¿no? La infancia es ese territorio en donde la apertura de una naranja puede equivaler a la apertura de un mundo. Que el hecho de descascarar una naranja se parezca al descubrimiento de un mundo entero. Ese campo de asombro, ¿no? Esa posibilidad de maravilla, de poder amaravillarnos, ¿no? De poder ser conmovidos por el asombro, por lo desconocido. En ese sentido, llamaríamos infancia también a la vigencia en el presente de esa posibilidad que, como decíamos con Louis Gluck, de mirar el mundo por única vez. Pero de poder mirar el mundo por única vez, otra vez, cada vez, y las veces que se hagan necesarias para que relancemos, recreemos, reinventemos o reimaginemos el mundo que vivimos. Cada vez que el fatalismo o el realismo capitalista nos diga que este es el único mundo posible, ¿no? Porque acá poética, infancia y juego están discutiendo con la premisa de que este es el único de los mundos posibles, o el mejor de los mundos posibles, ¿no? Y de que así son las cosas. Cuando Louis Gluck dice por única vez, si vemos el mundo por única vez en la infancia, yo leo ahí que ella dice que el por única vez no quiere decir una sola vez, sino como nunca antes. Vemos el mundo por única vez. Vemos el mundo como nunca antes lo vimos, si y cuando estamos en la infancia. Es cuando estamos en la infancia que nos es dado mirar el mundo como nunca antes. Es decir, inaugurar una nueva mirada sobre el mundo, u ojos que nunca habían visto el mundo así. Ojos que ven en el mundo cosas que el mundo desconoce o que el mundo desestima. Y ahí pasaríamos un poco a las variaciones sobre las poéticas del jugar. Para que haya infancia, como decía Mariam, es preciso que haya juego. Sin juego no hay infancia. Creo que es el hecho de jugar lo que inaugura la dimensión de la infancia, la temporalidad de la infancia y la espacialidad de la infancia. Y una infancia sin juego no es una infancia, ¿no? Decíamos, hay niñeces sin infancia. Hay vidas sin infancia. Hay un textito muy lindo de Freud, que es un texto medio lateral, medio secundario, que se llama El creador literario y el fantaseo, no sé si alguien lo conoce. A diferencia, levanta la mano, dice que sí. En el que Freud se sienta a pensar cosas que tiene ganas y entonces se pregunta por cuál es la relación entre la creación literaria y el fantaseo, y la fantasía, ¿no? Y en ese textito él conjetura una relación íntima entre infancia, juego y poética. Y escribe que toda infancia que juega se comporta como un poeta. ¿En qué sentido, dice Freud? En que inserta cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada, ¿no? Es decir, que crea cosas en un mundo de fabulación, en un mundo imaginal, y que las toma y las inserta en el mundo para reordenarlo de un modo agradable, ¿no? Freud está diciendo que hay algo del jugar que supone una operación poética y que esa operación poética, ese jugar, es capaz, es susceptible de transformar la realidad. Pero no en un sentido delirante, aunque no tendríamos nada en contra del delirio, ¿no? Sino como una articulación entre esos dos órdenes, entre lo dado y lo creado, ¿no? En ese sentido, crear, imaginar, fabular, ensoñar, eh, son fuerzas capaces de dotar al mundo de un sentido inimaginado.
y de insertarlos en la trama del mundo para transformarlo, para transfigurarlo o para hacerlo mutar. Esta aclaración freudiana me parece maravillosa, hacia algo que agrade. ¿No? No se trata de cualquier mutación o de cualquier transformación o, como decía Mariano, del cambio por el cambio mismo, sino que hay una creación para transmutar hacia algo que se haga agradable. En esa pista freudiana yo siento que se ubica el jugar como el lugar donde anidan potencias de imaginaciones capaces de crear mundo con el mundo que nos es dado. Y ahí entre Freud y otra cosa que estaba leyendo en estos últimos días, pensando en esta intervención, se me ocurrió que podíamos pensar la infancia eh, como, como una fuerza que instaura jurisprudencias de la imaginación en el mundo. Ahora, ahora les cuento o les explico de qué se trata la jurisprudencia de la imaginación, ¿no? Eh, y que esa jurisprudencia de la imaginación se materializa, se efectúa en la realidad a través del jugar. El jugar inaugura, declara y hace existir ciertas temporalidades y espacialidades singulares, es decir, propias de ese momento, de esa invención, de ese agenciamiento, como territorialidades lúdicas, ¿no? Como el jugar declara ciertos territorios como territorios lúdicos. Y no solo territorios, sino espacios y tiempos. Y modos de relación entre los cuerpos. Es decir, es capaz de fundar tiempos y espacios. Contingentes, ¿no? Coyunturales. No se trata de fundar un estado. Pero funda espacios de, si se quiere, de irrealidad en la realidad. Esta declaración lúdica, que llamamos jurisprudencia de la imaginación, implica una relación, o una transformación, perdón, muy radical, como decíamos, de las relaciones entre los cuerpos, los afectos, el tiempo y el espacio, que lo que hacen es redefinir las potencias y las posibilidades de lo que está en juego ahí. La idea de instaurar, esta palabrita que yo les traje, es adrede. No quise poner instituir, que es una palabra que también podríamos pensar acá, porque es otro movimiento, ¿no? La idea de instaurar yo la tomo de un filósofo de la estética francés de principios del siglo XX que se llama Etienne Suriot, que lo que él dice, o cómo lo diferencia de la institución o de los movimientos instituyentes o del instituir, es que tiene que ver con legitimar una manera de ocupar un espacio y tiempo singulares. A diferencia de la institución, no es algo que se funda para siempre, sino que es algo que se funda, es una ficción que se inaugura y que tiene efectos sobre la realidad y efectos afectivos sobre el cuerpo y sobre la realidad, pero que es contingente, ¿no? Como que no se propone durar para siempre, sino generar efectos. Surio dice que instaurar es volverse el portavoz de existencias todavía inacabadas. Y él dice, o mejor que eso, su porta existencia. O sea, portamos la existencia de lo que instauramos como lo que instauramos porta la nuestra. Instaurar, dice Surio, es entrar en el punto de vista de una manera de existir. No solamente para ver por donde ella ve, sino para hacerla existir más, para ampliar sus dimensiones, para extenderla o para hacerla existir de otro modo. ¿Qué quiero decir con esto? Si suena demasiado esotérico, todavía demasiado lejano, no se preocupen que entre las cosas que no dijimos es que vamos a subir a las carpetas de los materiales o la biblioteca que empecemos a armar las presentaciones que hacemos. Así que esto va a estar como material de consulta. ¿Qué quiero decir con la instauración con la jurisprudencia de la imaginación? Y esto que les decía de instaurar tiempos y espacios. Por ejemplo, pensémoslo en un ejemplo concreto y quizás medio sonso. Saltar en una cama elástica. Saltar en una cama elástica instaura de mínima una nueva relación con la gravedad, ¿no? Nuestra relación con la gravedad y con el peso hacia el centro de la Tierra cambia, se transforma. De la misma manera que se transforma nuestra experiencia corporal, ¿no? Porque nuestro cuerpo, bueno, como tiene cierta vacilación, no está pegado al piso, ¿no? Puede experimentar otra sensación. Eso genera otro campo afectivo.
¿no? Eso genera risa, alegría, gozo. Es un poco una variación del momento en el que infancias y niños, niñas bien pequeños, como son lanzados al aire por los padres, ¿vieron ese juego? Que los padres los lanzan al aire y ese momento de vacilación de no sé qué me va a pasar, pero estoy flotando, estoy en el aire, no debería estar acá, pero voy a caer, sé que hay alguien, ¿no? Como ese vértigo, esa alegría nacida del riesgo, del vértigo. Bueno, el saltar en la cama elástica es una variación de aquello, y digo, y ahí se ve bien cómo se instaura una nueva relación con la gravedad, y especialmente con lo que la gravedad tiene de fuerza de ley, ¿no? Porque la gravedad es una ley, y es una fuerza, ¿no? Que se nos impone. Es decir, con lo que la gravedad tiene de determinación implacable o de fuerza inapelable. El juego, ese juego, lo que hace es torcer la fuerza de la gravedad, instaura una nueva relación y una relación gozosa, divertida con la gravedad, ¿no? Es en ese sentido que pensamos que jugar instaura modos de relación poética con cada elemento de la realidad. Y es en esa incidencia que abre posibilidad de componer sentidos inauditos, constelaciones afectivas, perceptivas, imaginaciones inconcebidas. Y de esa manera el jugar es, por definición, insumiso a la carga de fatalidad con la que la realidad suele imponerse, ¿no? Como obligatoriedad. De hecho, en ese texto freudiano que yo les comentaba, Freud cuenta en un pasaje, piensa que lo opuesto al juego no es la seriedad, sino la realidad efectiva, ¿no? El juego no se mide con lo serio, sino con lo inalterable, con lo inexorable, con lo que se presenta como algo ineluctable, ¿no? Eh, en ese sentido, el jugar es un movimiento que inaugura la posibilidad de una posibilidad. La posibilidad de una posibilidad en la imposibilidad. Por eso decíamos que instaura jurisprudencias de la imaginación, porque torna posible lo imposible, ¿no? Eso es algo muy excepcional del juego. Hay unas poquitas cosas más que tienen esa capacidad. Entonces, cuando jugamos, hacemos existir de otro modo las cosas. Esto es lo que la instauración quiere decir. Que cuando jugamos hacemos existir de otro modo las cosas y que en ese hacerlas existir de otro modo, las cosas nos hacen existir de otro modo a nosotros. Un ejemplo práctico, hacer de un baldío un estadio, ¿no? Tomar un baldío y convertirlo en un estadio, en un campo de deportes. Improvisado, ¿no? Como no se trata de construir tribunas y etcétera, sino que una tarde ese baldío es una cancha de fútbol. O mismo, un remiendo de trapos, convertirlo en una pelota. Jurisprudencia de la imaginación. Instauración lúdica, ¿no? Hacer de una gambeta, de una pisada, de una rabona, un juguete. Hacer del cuerpo un juguete. Hacer de una cuchara una nave que recorre el cosmos, ¿no? Fíjense como el mínimo del gesto y la fuerza de instauración que tiene. La fuerza de dislocación de la realidad que tiene. Parece que ahí, en esos pequeños ejemplos que estamos enumerando, son harto evidentes la profusión de actos poéticos que pueblan y que constituyen a la infancia. Es decir, la infancia está poblada de actos poéticos. Quizás no podría ser sino un acto poético, ¿no? Y el truco, la magia de la infancia, la maravilla de la infancia, tal como la estamos pensando, es esta potencia de hacer de una cosa otra cosa que nos maravilla y nos encanta, ¿no? Es esta posibilidad de iniciarse en un nuevo mundo, como el grado cero del efecto poético. De hecho, Gastón Bachelard, que lo citaba a Marian, en un libro hermoso que se llama La poética de la ensoñación, dice que un cosmos joven es una infancia exaltada, ¿no? Un cosmos novedoso es una infancia exaltada.
Una infancia en estado de gracia, podríamos decir. ¿Cómo estoy, Marian, de tiempo? ¿Estás bien? Estamos ya llegando al final. Te voy a interrumpir para dar una cuestión de forma. Laura Casamayou de Olavarría va por compartir un link para tomar la asistencia. Y por supuesto abrimos a preguntas y comentarios. Pero bueno, tenés ahí dos, tres, cinco más como máximo, como para llegar en tiempo a compartir. Eh, Ahí Laura también tendría que decir algunas cuestiones de las adhesiones de esta cátedra de otros espacios del país, que ahora lo voy a comentar. Pero está bueno si pueden ahí sumar, linkear lo que acaba de compartir Laura en el chat para poder generar la asistencia de cada espacio. Buenísimo. Bueno, voy a meterle entonces, voy a acelerar, me voy a saltear algunas cosas, em, pero no quiero dejar de decir algunas otras. Eh, bueno, hicimos ahí la variación poética sobre la infancia y la variación poética sobre el jugar, ¿no? Poéticas de la infancia y poéticas del juego. Ahora bien, la sospecha la lectura sospechosa que les anunciaba al principio tiene que ver con, se los adelantaba así, como hay algo, hay un rasgo de la época que tiene que ver, que se siente como una refractariedad a la infancia, ¿no? Y quizás para ponerlo en términos más concretos o más directos, a mí me da la sensación de que hay en curso o hay en marcha una cierta revocación de la infancia, una vocación de revocar la infancia, ¿no? Revocar es convocar para cancelar, para anular o retroceder un mandato o una resolución, ¿no? Eh, Esto quizás lo van a ver el encuentro siguiente con Caro Di Palma, que ella lo va a desarrollar extensivamente. Pero hay un proceso de transfiguración sociohistórica del sentido cultural y la potencia vital del juego que lo coopta y lo usurpa, ¿no? Que quizás Caro lo trabaje como gamificación del juego, ¿no? Que quizás yo lo voy a decir rápido y mal, consiste en reducir el juego a una expectativa de ganancia, ¿no? Como una monetización de los espacios y los tiempos y las plataformas lúdicas. Con la revocación de la infancia no solo nos referimos al abandono del conjunto de leyes, instituciones y políticas que constituyen el andamiaje jurídico que ha erigido a la infancia como un sujeto histórico cuya vulnerabilidad debe ser cuidada y resguardada, sobre todo de la explotación, la mercantilización, el usufructo, ¿no? Es decir, de las fuerzas operativas y extractivistas del capital, sino, sobre todo, eh, otro efecto más sutil, tal vez, de la revocación de la infancia, que tiene que ver con no solo su redefinición en términos epistémicos, políticos y sensibles de la noción de infancia, sino con lo que podríamos llamar la interrupción o la delegación de la imaginación poética. Así, tal como lo venimos pensando, si para habitar la infancia hay que jugar, y mientras jugamos se desarrolla nuestra imaginación poética, si no podemos jugar o si la infancia está siendo revocada, lo primero que queda eh, interpelado o interrumpido es la imaginación poética, ¿no? Em, Bachelard escribe o piensa que la imaginación siempre intenta un futuro. Es decir, hay una correlación entre imaginación y futuro. Y que sobre todo la imaginación es un factor de imprudencia, dice Bachelard. Un factor de imprudencia. Y que algunas ensoñaciones poéticas conforman hipótesis de vida que amplían la nuestra. Es decir, que en la imaginación que proviene de la práctica, que proviene de la infancia y que proviene de la práctica de jugar, respiran hipótesis de vida que pueden llegar a ampliar la nuestra. Pero claro, el tema es que si en carencia de espacios, tiempos, compañías lúdicas,
en y con las que esas potencias podrían desplegarse, o con la puesta al servicio del juego para una ganancia económica, lo que ocurre es que se atrofia o se enferma la capacidad de jugar, la función lúdica, que es aquello con lo que producimos imaginaciones de porvenir. En ese sentido, el jugar y la infancia, como territorio creado por el juego, suponen incidencias problemáticas para este proceso vigente de monetización exhaustiva de la vida cotidiana, ¿no? Y esto porque el juego y la infancia son en sí mismos paradigmas de la interrupción, de la improductividad, de lo inútil, de la gratuidad, del disfrute y el goce de lo creativo y lo recreativo, ¿no? Es decir, una economía de placer que no está regida por las lógicas del valor, de la acumulación y de la rentabilidad. Es una economía del placer alternativa. Eh, en ese sentido, jugar es un gran saboteador de la economía del rendimiento. Entonces, esta hipótesis que menciono así medio rápidamente, en aras del tiempo, de que hay un proceso en marcha tal vez que intenta revocar estas potencias de la infancia, trata de advertir sobre un estado de clausura de la posibilidad lúdica. Un desmantelamiento en la trama de lo común de todos los espacios y tiempos reservados al jugar, ¿no? Digo, porque cada vez hay, no sé cómo lo percibirán ustedes, pero mi percepción es que cada vez hay menos tiempos y espacios dedicados al jugar. Y también como menos cuerpos dispuestos a eso, ¿no? Em, quiero por ahí cerrar con algo. ¿Estamos bien, Mariam? Perfecto. Entonces creemos que es esa capacidad de cultivo de la imaginación poética constitutiva de la infancia lo que estaría en proceso de querer ser revocado, ¿no? Eh, si esa capacidad de imaginar el mundo jugando peligra, lo que se atrofia, esta es como la consecuencia lógica, es nuestra imaginación para crear instrumentos sensibles que sean capaces de transformar nuestra relación con la vida. Entre esos instrumentos sensibles, esa encarnación colectiva de la imaginación que llamamos política, ¿no? Y ahí como articulamos política y poética del jugar. Porque nos es bien cercana la idea de que la política es una herramienta de transformación de la realidad, pero por ahí descuidamos bastante que el principio originario de transformación de la realidad, como veíamos hace un ratito, es siempre un principio de orden poético. No hay política transformadora sin una imaginación poética que lo sustente, ¿no? Quizás tengamos que pensar, además de políticas de la infancia, una infancia de la política, una infancia para la política, ¿no? ¿Por qué? Porque si no sabemos jugar, ya no sabemos imaginar otra vida. Si no sabemos jugar, no tenemos con qué concebir otra hipótesis de vida en común. Y ahí me parece que se arma como la problemática de la hipótesis que les quería traer. Y como cierre quería traerles un gesto. Un gesto que leí, que me encontré hace 2 días y que me conmovió profundamente. Y quería traérselos un poco a modo de cierre, de conclusión. Eh, es un testimonio de Refat Al-Atahatma, que es un anestesiólogo palestino-boliviano que reside junto a su familia en Rafah actualmente. Hace 3 meses espera que lo autoricen a él y a su familia a integrar uno de los vuelos que evacúan vidas que sobreviven en Gaza. Él relata que fueron desplazados 11 veces de los hogares que fueron improvisando entre ruinas desde que Israel empezó la devastación de la franja. En esos desplazamientos forzados fueron perdiendo todas las pertenencias que tenían. Entre esas pertenencias, los juguetes de sus hijos. Él tiene 4 hijos. Ayam, que es el más pequeño de sus hijos, de 4 años, le pide con insistencia una pelota perdida en alguna de esas 11 huidas precipitadas por los bombardeos. Después de algunas semanas, imagínense que en Gaza es difícil conseguir agua, imagínense lo difícil que es conseguir un juguete, ¿no? Una pelota. Después de algunas semanas, él le consigue una pelota para restituir la pelota perdida. Y entonces el padre cuenta. Hace unos días, Ayam volvió a tener su pelota.
La misma que perdió cuando huimos. La misma que pidió durante meses con esa insistencia que solo los niños conocen. Ahora la tiene. Y su sonrisa lo dice todo. Pero no puede jugar en la calle. No hay lugar seguro. La calle de enfrente de mi casa tampoco. Ya lo vieron a primeros de este mes cuando todos nos salvamos de milagro. Ayamo juega en casa con su hermano mayor, entre paredes que tiemblan, sobre un suelo que ya no es seguro, con una pelota que rebota contra el silencio. Y aún así, juega. Porque los niños de Gaza no esperan a que el mundo les devuelva la infancia. La inventan, la defienden, la celebran. No, no se trata de querer ofrecerles una mirada nostálgica o conservadora para retornar a una infancia perdida, sino de poder señalar la urgencia de crear condiciones para hacer infancia, como una contraofensiva lúdica a la imaginación apocalíptica de este mundo agotado, como una estocada lúdica que inventa la posibilidad de una carcajada aún todavía entre las ruinas, como una reserva lúdica donde cultivar imaginaciones para el porvenir. Quizás se trata de crear condiciones para dotar de infancia al mundo. O como escribió Mia Couto, un escritor mozambiqueño, la infancia es cuando todavía no es demasiado tarde, cuando estamos disponibles para asombrarnos y para dejarnos encantar. Y dejo por ahí.